acuerdo. Muchas gracias, compañeros. Entonces comenzamos con esta presentación del número temático de la revista Diseminaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro desde la región Inguigua Poblana en San Marcos, Tlacoyalco. Bienvenidos, bienvenidas. Les escuchamos, compañeros. Adelante. Pues no sé si, bueno, voy a empezar yo. Fíjense que primero que nada, muchísimo gusto por la atención al doctor Guillermo López y a Daniela, la antropóloga Daniela Palma, por la invitación. Eh, Creo que hablo en nombre de tanto Cristina como el propio por darnos el espacio para poder dialogar y platicar con estudiantes de la Universidad Intercultural. Y bueno, también comentarles que nos acompañan algunos estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California que se han conectado a la sesión. Y entonces esperemos entre todos pues que este diálogo sea eso, un diálogo entre colegas, y que podamos entre todos pues abrir un poco las experiencias, ¿no? Y platicar un poco las experiencias de este dossier. Les comento de manera muy breve cómo se dio este dossier. A partir de trabajos previos de compañeras y compañeros que habíamos de alguna manera convivido y compartido algunos otros espacios académicos, propusimos a dirección de la revista Diseminaciones la propuesta de este dossier temático, intentando pues ir generando, ¿no? También un debate en torno a un tema que consideramos de, de importancia en el espacio académico de las ciencias sociales y en general y de la educación en particular. Y tiene que ver con estos cambios que se están abordando en el tema de la interculturalidad en general y específicamente en la interculturalidad crítica, sobre todo después de los distintos movimientos sociales que se han dado a lo largo y ancho de América Latina, ¿no? O del Abya Yala, como se le conoce también, ¿no? Eh, Poco a poco, creo que la academia hemos comenzado a entender, ¿no? Algo que ya estaba de alguna manera presente en la teoría, pero que ha sido fundamental creo que en los últimos 50 años, ¿no? Que es eh, que la academia no somos la vanguardia en el conocimiento, sino al contrario, vamos en la retaguardia de lo que se va descubriendo. Y vamos y esto es complicado entenderlo porque se supone que los científicos y los científicos sociales no somos la excepción, estaríamos descubriendo nuevas cosas. Cuando digo que no vamos a la vanguardia es porque en el caso particular del tema de la interculturalidad, quienes han hecho un avance sustantivo y esencial al tema son los movimientos sociales. Los movimientos esencialmente los que han respondido a la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, eh, y que de alguna manera han impactado y han permeado a la academia. Pongo un caso que no es necesariamente el caso de América Latina, pero es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde el movimiento por los derechos de la comunidad afroamericana comenzó desde los años 40, desde los años 50, ¿no? Desde el periodo de la posguerra, a empujar el debate en torno a cómo se daba la educación en las instituciones de educación superior, en la educación en general en Estados Unidos, ¿no? Ese es un ejemplo claro, pero también en América Latina el fenómeno se ha dado por estos movimientos sociales que han impactado y los pongo
en el tintero tres casos esenciales, ¿no? En lo particular para mí. Uno es el, el, la reivindicación de los derechos del pueblo mapuche en la región andina, eh, el movimiento de las comunidades en Bolivia, y el tercer movimiento que creo que ha sido muy importante es el de las comunidades zapatistas en México, ¿no? En distintos momentos, en distintas geografías y en distintas también condiciones, estos movimientos han empujado a un debate social, un debate político que poco a poco ha empezado a permear a la academia. Y eso es bueno. Creo que eso es bueno porque nos ha cambiado la forma de ver la realidad, la forma de ver eh, eh, cómo nos conectamos con el otro. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros eh, nos acercamos como investigadores sociales al fenómeno de la interculturalidad, pues no podemos acercarnos simplemente como un fenómeno integrista, como ha sucedido en otros espacios eh, internacionales. Y aquí pongo el caso de Europa, ¿no? Que, por ejemplo, eh, desde el desmantelamiento de la Unión Soviética y, y, del, y de la incorporación del neoliberalismo como un proceso económico que obligó a grandes eh, masas de personas a emigrar, sobre todo a la Europa del primer mundo, empezó un debate en Europa respecto a qué hacer con estas poblaciones que llegaban, ¿no? Cómo se empezaban a integrar. Entonces, hablar de interculturalidad en términos europeos, términos occidentales, europeos, es hablar de cómo integramos culturas distintas a una cultura, a culturas nacionales europeas. En el caso de América Latina no es así. En el caso de América Latina estamos hablando de, eh, de una población que es mayoritariamente indígena, mayoritariamente mestiza, mayoritariamente campesina, y que siempre ha permanecido en una situación de resistencias no solo económicas, sino políticas, en resistencias culturales, y que de alguna manera eh, eh, ha sobrevivido a este despojo cultural, a este despojo económico, a este despojo social que lleva ya 500 años, ¿no? Entonces, cuando las comunidades en todos los territorios, sean mapuches, sean este, eh, quechuas, sean mayas, empiezan a tomar conciencia de su actuar político, eh, mm, de su nivel de participación política, empiezan a generarse estos eh, sujetos, sujetos colectivos, ¿no? Este sujeto colectivo que en el imaginario de la academia empieza a surgir, pero que en realidad, decimos, siempre ha estado ahí. Entonces, cuando les comentaba que nosotros siempre andamos como a la retaguardia de estos procesos, es porque tarda mucho en llegar a la academia estos movimientos. Estamos hablando que quizá es hasta ahora, después de 30 años del levantamiento zapatista, cuando eh, académicos que ya estaban en los ámbitos educativos o nuevos académicos que vienen que se han formado en los últimos años y que reconocen las propuestas del zapatismo, lo empiezan a incorporar al debate académico. Entonces, eso sucede en muchos otros espacios. Entonces, la interculturalidad no es la excepción, y por eso nosotros quisimos poner el acento en empezar
platicar, sobre poner con distintos colegas sobre cuestiones de la interculturalidad en su vertiente crítica, ¿no? Entonces, así en la revista, les platico rápidamente, encontramos 5 propuestas eh, eh, que convergen en este dossier. El primero tiene que ver con una eh, reflexión en torno a la cuestión de las subalternidades, ¿no? Que siempre cuando hablamos del otro epistémicamente en la investigación social, pues tradicionalmente las comunidades subalternizadas, como han sido los pueblos originarios o los pueblos afrodescendientes, pues han pasado por un proceso de, eh, digamos, como traducción, ¿no? De lo que quieren o lo que se expresa, y esta traducción académica que piensa o que considera que debe decir lo que estas personas están, o estos grupos quieren manifestar, ¿no? Entonces, el primer trabajo tiene que ver con esta eh, reflexión en torno a si tenemos la capacidad, la comunidad académica, de escuchar a estas comunidades, a estas personas que han sido históricamente subalternizadas, ¿no? Eh, el segundo capítulo tiene que ver con precisamente el trabajo de Daniela, que está aquí, ¿no? Que seguramente nos va a hablar más adelante sobre eso, que tiene que ver precisamente con estrategias de resistencia, ¿no? En campesinos de, 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 de San Sebastián Tlacotepec en Puebla, y que, bueno, el trabajo es muy interesante en cuanto al rescate precisamente de estas cuestiones culturales y simbólicas en su relación con el territorio, ¿no? En el tercer trabajo, ¿no? Araceli Mendieta y Saúl Alejandro García, que son compañeros de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México, hablan acerca precisamente de la formación de los formadores en cuestiones de estratificación social, o sea, cómo es que las personas que a partir de distintos rasgos étnicos tienen su capacidad para poder acceder a la educación en distintos niveles, ¿no? Y bueno, también hay un trabajo muy interesante sobre población afro, en este caso afrocolombiana, que es un trabajo basado en el análisis de distintas poetisas eh, a partir precisamente de textos no académicos, sino poemas, eh, pueden expresar estas características que vive las comunidades afrocolombianas, ¿no? Y es un trabajo en el cual el doctor Jorge Iván Jaramillo de Colombia expone en el texto. Y el último texto que viene en el dossier tiene que ver con un trabajo muy interesante que hace una compañera acá de Tijuana, Alejandra Velasco, sobre las comunidades cochimís. Y eso es importante para nosotros, creo, porque hasta hace algunos años se daba prácticamente por extinta la comunidad cochimí como un pueblo que ya solo existía en los libros. Y Alejandra Velasco cuenta cómo es que precisamente se acerca un grupo de compañeras cochimís a ella como antropóloga para reivindicar su memoria y reivindicar su legado cultural como pueblos yumanos acá en Baja California. Entonces, bueno, precisamente la idea de presentar la revista, y seguramente Guillermo no nos dejará mentir, es pues invitarles a que la lean, es descargable en plataforma, puedan
pues encontrar en estos debates, en estos análisis que hacen distintas y distintos compañeros, precisamente un espacio también para exponer lo que cada uno de nosotras y nosotros entendemos por lo que es la interculturalidad crítica en estos tiempos, ¿no? Que les decimos en el siglo XXI, pero que ya llevamos una cuarta parte de ese siglo XXI, pero seguimos utilizándola precisamente como un elemento novedoso, ¿no? Pero ustedes que están aquí, sobre todo los chicos de licenciatura, las chicas de licenciatura, pues prácticamente ustedes nacieron con este nuevo siglo, ¿no? Entonces, para nosotros los que ya tenemos un poquito más de camino recorrido, todavía el siglo XXI es nuevo. Pero, pero lo seguimos utilizando como si algo fuera novedoso, ¿no? Entonces, quisiera dejar hasta ahí mi intervención y agradecerles mucho, pues, el tiempo que me dieron para escucharnos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Justo como bien planteas, en este diálogo intergeneracional tuvimos que aprender a desaprender, ¿no? Buena parte de lo que implica este enfoque, esta experiencia viva, esta lucha y resistencia de los pueblos y las comunidades, ¿no? De interaprendizaje diversas, desde la propuesta de estos mundos posibles, desde los pluriversos, ¿no? Desde lo que implica, ¿no? Preguntarnos, ¿no? Como ustedes de forma muy potente lo hacen, si tenemos derecho a decirnos, a hablarnos, a enunciar el mundo, ¿no? Dirían los compas zapatistas, de qué nos van a perdonar, ¿no? De no morirnos en un sistema, en una sociedad, en una cultura que produce la muerte como una experiencia banal, burocrática y cotidiana, ¿no? Entonces, Ernesto, de verdad, muchas gracias por la potencia de conciliar, de coordinar, ¿no? Todos estos esfuerzos desde una palabra en resistencia, ¿no? Ahora podríamos escuchar a nuestra compañera Cristi. Cristi, si estás de acuerdo, hablando justo también de la coordinación desde su texto, desde todo lo que implica esta labor, te acuerpamos desde la región Indigua. Sí, no, muchísimas gracias. Yo estoy emocionada, contenta de estar compartiendo otra vez, aún con esta pantalla, pues, y esta distancia, poder verles, poder escucharles y ver el colectivo de estudiantes, me emociono muchísimo, ¿eh? Estoy viendo por allá al fondo como un cartel, ¿no? Algún manifiesto por ahí, las notas en los cuerpos, ¿no? De les estudiantes, los estudiantes. Entonces, es bien bonito. Fíjense, Guillermo, Dani, Ernesto, muchas gracias también por estar compartiendo otra vez esta mesa, ¿no? Ahora como en una etapa de decir, a ver, primero nos reunimos el año pasado, durante el primer semestre del año pasado, del 2023, nos convocamos para hacer un seminario, ¿no? Para hacer un seminario y en el sentido de esto, ¿no? De lo que es un semillero, decir, a ver, esto pensamos, esto sentimos sobre la interculturalidad, ¿no? Una, una categoría, una palabra polisémica, ahorita que ya lo decías, Ernesto, Guillermo, ¿no? Hay una disputa también por las palabras, de cómo las entendemos, cómo las pensamos, cómo las materializamos, también es importante decir eso. Y, y en esa disputa, eh, el discurso y los discursos políticos y de la politiquería, hay que decirlo también, eh, están ganando ese terreno, ¿no? Ese terreno de decir, a ver, la interculturalidad. Vamos a transversalizar el currículo desde los programas educativos y vamos a hablar de la interculturalidad. Vemos aciertos, hay una ventaja en utilizarla, pero también me gustaría situarme en el pensamiento, ¿no? Y el pensamiento como esa dimensión epistémica, ¿no? Eso que ahora mismo les estaba compartiendo, cómo vemos el mundo, cómo pensamos el mundo, cómo, cómo construimos el mundo, pero también cómo
cómo queremos ese mundo. O vamos a irnos a mundos, ¿no? En pluralidades. Cuando nos movemos ya en el nivel epistémico, que es donde en lo personal es una postura personal que es socializado también aquí, por ejemplo, con Ernesto, que nos acompañamos más allá de la vida académica, investigativa, como pareja, como compañeros, compañeras, también hay que decirlo, militantes ideológicamente, nos acuerpamos, ahorita lo decía Guillermo de una forma muy bonita, porque también somos cuerpo, también somos sentimientos, también somos pensamiento, pero a mí me gustaría ahorita posicionarme en el pensamiento. ¿Por qué quiero posicionarme en el pensamiento cuando les decía precisamente sobre cómo hay una mirada discursiva de la interculturalidad? Ya lo platicaba también Ernesto, cómo desde la interculturalidad ha permeado precisamente como una mirada de relaciones, ¿no? De solamente interactuar, habilitar, vamos a decirlo así, para que culturas diferentes puedan convivir. Y es el discurso que encontramos presente que sí es eurocéntrico, es un discurso que encontramos en nuestros espacios eh, cotidianos, sobre todo hay que decirlo, sobre todo en esos espacios escolares institucionalizados, ¿no? Que van legitimando precisamente esto que les decía, como la validez, van validando el significado de las palabras. Por eso es importante posicionarnos en el pensamiento. Porque entonces, si hablamos de esa interculturalidad relacional, ¿no? Donde, bueno, las culturas diferentes se les habilita para que puedan convivir, pues es una mirada integracionista, donde se reproducen las asimetrías, se van reproduciendo esas asimetrías. Sin duda, sin duda, las relaciones que establecemos, también quiero hablar desde mis propias experiencias, en los espacios escolares, llámese el espacio áulico, establecemos relaciones asimétricas, ¿no? El profesor, la autoridad legitimado para ejercer un poder, ¿no? Pero también habrá que ir siendo conscientes, reflexionando sobre nuestras prácticas también, ¿no? Entonces, ahí está ya como esta concepción de interculturalidad relacional. Pero por otro lado, que entendemos entonces la interculturalidad funcional. Ahorita también Ernesto mencionaba sobre cómo vamos con un atraso en el trabajo académico, investigativo, en relación con las realidades sociales. Yo creo que lo más importante son estas realidades sociales y los espacios educativos formales, ojo, hay que decirlo también, eh, tienen un atraso porque por una parte discursivamente se quiere responder a estas necesidades, pero por otra parte hay una tore porque hay una institucionalidad que está ejerciendo ese poder, ¿no? Entonces se va empujando a ampliar esa mirada de la interculturalidad y nos movemos, creo que en ese nivel estamos ahora, aprendiendo o yo quiero decirlo genuinamente aprendiendo, habrá un grupo pero también habrá quienes automatizadamente se están apropiando de la categoría, del concepto, del proceso de interculturalidad desde la interculturalidad funcional, ¿no? Es decir, utilizarla en estos marcos, en estas políticas públicas, en estas políticas institucionales, en particular educativas, eh, como lo vemos en la nueva escuela mexicana, ¿no? Lo vemos, genuinamente habrá quien la ha impulsado, la está empujando y eso habrá que tomarlo, ya lo mencionaba yo en algún momento, como una grieta, ¿no? Como una oportunidad de decir, ahí vamos, quienes estamos realmente impulsando esta interculturalidad crítica, ¿no? Y cuando, es decir,
yo así lo veo. Cuando estamos en esta interculturalidad funcional, bueno, al menos discursivamente, estamos hablando de esa mirada de lo diverso, ¿no? Ya no desde la integración, ¿no? Sino como derechos humanos, pero habrá quienes todavía desde la intercultural crítica, todavía ahora mismo lo vemos con tristemente, dolorosamente, lo que está aconteciendo con el pueblo palestino, no se diga con los pueblos zapatistas, ¿no? Entonces, y no se diga también en estos territorios de pueblos yumanos, que también esperemos platicar sobre eso y que podamos identificarlo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de la interculturalidad crítica, estamos revisando, o al menos ahí me gustaría pensar que estamos reflexionando precisamente eh, y cuestionando estas relaciones de poder, ¿no? Estas, estos pensamientos que han permeado precisamente en cómo reconocemos o anulamos la diversidad, las diferencias culturales, ¿no? Y cómo es que tenemos un horizonte a nivel utópico, ¿no? De precisamente generar estas rupturas en las estructuras sociales establecidas, hegemónicas, ¿no? Que es otra de las categorías que analizamos desde esta mirada de la interculturalidad crítica, ¿no? Cuestionar precisamente estos modelos, hay que decirlo, estos modelos eh, de etos neoliberal, ¿no? Este modelo económico, capitalista, globalizante, y con eso es importante, ¿no? O sea, hay una mirada desde el globo, ¿no? Eh, que va orientando precisamente estas asimetrías, estas desigualdades sociales, estas desigualdades culturales, ¿no? Que es una mirada, sí, postestructural, ¿no? Por eso les decía lo importante de lo epistémico, pero acá desde las comunidades, desde los pueblos, ¿no? Que esa donde me gustaría aterrizar, ¿no? Con el trabajo, por ejemplo, de Blanca Alejandro Velasco Pegueros, que ella nos comparte en este dossier y en este seminario que les comentaba, una, una parte del trabajo colaborativo con el pueblo cochimí, ¿no? El pueblo cochimí, acá en Baja California, si ustedes lo googlean, se meten a las páginas, ¿no? De institucionales de los pueblos originarios de nuestro país, recientemente se incorpora como un pueblo vivo, ¿sí? Alejandra Velasco, también desde una mirada situada, desde una mirada comprometida, eh, eh, y con una mirada crítica, ¿no? Analiza precisamente cómo en los discursos, incluso si no lo nombras, no existe, ¿no? Si no, pero ¿cómo que no existe? Entonces, un grupo de mujeres de acá de Baja California se organizan, ¿no? Precisamente se organizan para hacerse presente, para exigir el reconocimiento, ¿no? Y su participación, ¿no? Y ojo, también justicia en términos de distribución, ¿no? Económica, material, ya lo decía yo hace un momento. Eh, Aquí, por ejemplo, en este capítulo, en este artículo, precisamente Alejandra Velasco eh, eh, permite a través de un trabajo de campo, de interconexión, de estar ahí con ellas, ¿no? Pueden organizarse
para hacerse presentes, ¿no? Y cómo reemergen, le llaman por acá la etnogénesis, ¿no? Bien interesante estas reflexiones que nos comparte Alejandra, ¿no? Por un lado. Y quise empezar un poquito ahora sí que de abajo a la izquierda, ¿no? Entonces, en otro artículo, Jorge Iván Jaramillo, también a quien saludamos, es importante decir que estoy interpretando, la invitación es que se acerquen al texto, que ustedes puedan dialogar y contactarse con, con las compañeras, los compañeros, ¿no? De estos textos. Jorge Iván con caminares literarios afro, poéticas interculturales como formas y maneras de habitarse y estarse en el mundo, pues de una manera poética, Jorge Iván, el querido Iván de allá de Medellín, Colombia, pues hace un trabajo definitivamente poético, donde nos invita a repensarnos en la palabra, enunciarnos también con la palabra como una forma también de construir estas andanzas, ¿no? Recuperar estas andanzas en el día al día, ¿no? Hace un análisis de esas escrituras poéticas muy hermoso, Iván, porque él inicia con poesía negrista, ¿no? En América Latina, empieza a hablar. A mí me parece el trabajo, el trabajo poético como una propuesta también, ¿no? De hacernos presente. Hace un poquito le platicaba aquí a mi colega amigo Ernesto sobre también, ¿no? La poesía palestina, ¿no? Sobre todo de mujeres palestinas tan ahora sí que sentipensantes, ¿no? O sea, esto que estamos viviendo, esto que estamos sufriendo, pero también esto que estamos resistiendo, ¿no? Esto que estamos construyendo. Ahorita también hablaba y nos situábamos en la historia presente, ¿no? Cuando hablamos del siglo XXI, no, estamos recuperando nuestra historia, pero también estamos apostándole a nuestro futuro, ¿no? Y no a nuestro futuro en un plano individual, sino en un plano colectivo, ¿no? Entonces la poesía en este texto, Jorge Iván, pues nos invita también a cómo a partir de la literatura vamos dejando huella, ¿no? De esto que estamos siendo ahora en este siglo XXI, con todos estos desafíos, con todos estos conflictos en los que nos estamos enfrentando, pero también con todas estas posibilidades a las que le estamos apostando, ¿no? Entonces, les invito también a revisar el trabajo de Iván. Eh, el texto que nos comparten Araceli Mendieta, Saúl Alejandro, de la interculturalidad crítica en la formación de formadores para visibilizar las estratificaciones culturales, también es un trabajo más situado en el tema de la educación, de estas prácticas en concreto, de pensar el currículo y que sabemos que no hay un currículo ingenuo, que también como profesores, profesoras nos situamos políticamente y que el acto educativo es un acto político, ¿no? Entonces, cuando elegimos los contenidos, cuando pensamos, repensamos y construimos los materiales didácticos, las formas, los modos, los procederes, también estamos visibilizando esas violencias y esos abordajes, ¿no? En torno al estudiantado. Ahora mismo, o sea, me gusta cómo Guillermo les presenta, ¿no? El colectivo de estudiantes, o sea, ya hay un posicionamiento en el lenguaje de Guillermo que nos da pistas, pues, de ese potencial de poder hacer una u otras educaciones posibles, ¿no? Entonces, les invito también a revisar este texto de Araceli Mendieta y Saúl Alejandro, a quienes también les enviamos un abrazo.
Ya me he extendido bastante, pero bueno, voy a platicarles un poquito sobre el texto y ahí me quise hacerlo así intencionalmente, ¿no? Porque acá está Daniela Palma Patiño, ya ella profundizará más para yo no interpretarla, pues, sino que ella pueda compartirles, pero Daniela Palma nos comparte con este trabajo sistematizado pues en un texto, en un documento, pero que refleja todo un proceso de acompañamiento, ¿no? Y el título, Vínculos no lineales y estrategias de resistencia del conocimiento campesino en San Sebastián, Tlacotepec, Puebla. O sea, ya nos va orientando precisamente a cuestionarnos el papel de la ciencia, ¿sí? Como una configuración de la modernidad, pero también que nos da grietas para apropiarnos de la ciencia, pero desde otra mirada de las ciencias, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus grietas también la ciencia. Entonces, y si no las tienen que hacerlas, ¿no? Hay que provocarlas para decir, bueno, si el discurso es la ciencia, por ahí nos vamos para resistir y apostarle a otra forma de conocimientos, ¿no? A otra forma de hacer, ojo, es una crítica a la ciencia bien importante que hace Daniela Patiño de manera explícita en el texto. No podemos seguir en el discurso desde la interculturalidad crítica hablando de objetos, ¿no? O sea, es importante acercarnos y co-construir y sistematizar y colaborar sobre esta resistencia para vivir, ¿no? O sea, cuando hablamos de la ciencia solamente de conocer, de escribir, explicar, o sea, es un posicionamiento positivista que ya ni siquiera deberíamos estar debatiendo. Pero ojo, ahora mismo lo siguen utilizando en los espacios de formación de educación superior, ¿no? No se diga en otros espacios. Entonces, les invito también a revisar el trabajo de Daniela Palma Patiño, ahorita ya nos platicará un poquito más. Y bueno, el primer texto que quise ponerlo en último lugar, pues es el trabajo de Ernesto Santillán, que ahorita ya les compartió, y una servidora, ¿no? ¿Quién está ahí? Empieza con una interrogante, interculturalidad crítica y subalternidades en educación inclusiva. Complejo el título, o sea, el título empieza con una interrogante, ¿sí? Incluye subalternidad, educación inclusiva y interculturalidad crítica. O sea, ya tres categorías que nos ponen aprietos, pero al menos dejen claro desde qué posicionamiento, de esta aspiración al reconocimiento de las diversidades, ¿no? Esta aportación de cuestionarnos el status quo que hace un momento mencionaba, y cómo la subalternidad no es una identidad, ¿no? En términos de Spivak, de Gayatri Spivak, ¿no? La subalternidad no es una identidad, es una posición. Y ahora mismo lo vemos con los movimientos de los pueblos zapatistas a 30 y 40 años, 30 años de levantamiento de 1994. Vemos cómo hay mucho que aprender, ¿no? Más que enunciar la subalternidad como esta reproducción asimétrica, ¿no? Sino al contrario, decir, enunciar, reconocer las diferentes formas de resistirse, de organizarse y de construir la vida, ¿no? La vida, porque, y con eso me gustaría cerrar a mí, ¿verdad? En términos sí del movimiento de las compañeros, zapatistas, ¿no? Definitivamente estos tiempos convulsos, como lo hemos dicho, nos exigen una mirada y un hacer de acercamiento
a otras formas, pues a otras formas de organizarnos, a otras prácticas creativas, cotidianas, que sin duda la interculturalidad crítica nos va dando pistas y ojo, hay que decirlo también, ¿no? Es una palabra que ahora nos ayuda, pero posiblemente, como lo sabemos y lo decía hace un momento, también está en disputa, ¿sí? Y habrá que ir colocando otros y construyendo otras formas de nombrar esta lucha por la vida a la que le estamos apostando, ¿no? Eh, yo hasta aquí lo dejo para tener un poquito de espacio y charlar. Les abrazo y les sigo escuchando por acá. Cristi, muchas gracias por abrevar, por encender, por acuerpar, ¿no? Desde estas palabras tan potentes, justamente evocando el genocidio que vive el pueblo palestino y desde esta preocupación por los posicionamientos es que involucrar, por ejemplo, este poema reciente que se divulgaba en redes, en plataformas, que decía que quisiera escribir poemas que evocaran el canto de las aves, pero para poder hablar de ello tienen que dejar de caer las bombas, ¿no? Justamente, ¿no? Adoptar este posicionamiento implica que no podemos ser neutrales, digamos, ¿no? Que esta pretensión de objetividad, de neutralidad epistémica en la ciencia, en la hegemonía cultural del pensamiento científico, pues nos ha hecho acompañar simplemente la catástrofe, ¿no? Justamente el posicionamiento de Dani tiene que ver, ¿no? En mi perspectiva, con romper, con fracturar, con agrietar, ¿no? ¿Y qué implica? Pues seguramente generar la incomodidad, pero también, digamos, de la academia, ¿no? Que no sale de la seguridad que le brinda la neutralidad y la objetividad, ¿no? Salir, digamos, ¿no? Desde esa perspectiva, desde esa mirada, acompañar procesos, memorias, luchas, resistencias, historias, ¿no? E intentar, ¿no? Construir, reconstruir, co-construir, ¿no? Esas historias desde otros enfoques, ¿no? Entonces, Dani, te escuchamos. Seguimos con esta conversa colectiva. Ya, perdón, no lo encontraba ahí el icono. Pero bueno, pues quiero agradecer primero haber formado parte de este dossier porque fue algo, pues para mí muy importante, ¿no? Porque fue una de las primeras cosas que he publicado y al leer todos los artículos, revisarlos, pues me hace sentir como mucho más orgullosa, ¿no? Porque pues la verdad es que son textos que sí están comprometidos, ¿no? Y que tienen un posicionamiento muy, muy claro sobre, sobre el rumbo, ¿no? Del qué hacer, ¿no? De todos aquellos que están luchando por modificar ciertas cosas y por trabajar, ¿no? Desde la interculturalidad. Y bueno, yo también tengo como esa preocupación, ¿no? Por el posicionamiento en todo lo que hago. Yo, eh, como lo he compartido en otros momentos, pues yo soy una antropóloga, ¿no? Que trabaja en diferentes proyectos. No trabajo como en un lugar fijo, una institución, y eso me ha permitido tener como un panorama muy, pues muy claro de lo que implica, ¿no? La práctica antropológica, ¿no? Y de lo que las ciencias sociales, pues sí, impactan, ¿no? Pues en las cosas que hacemos, ¿no? De hacia dónde van, ¿no? Y para quién escribimos y desde dónde, ¿no? Yo, al trabajar de esa manera, ¿no? Me he acostumbrado mucho a hacer trabajos como para clientes, para empresas, perdón, para instituciones, y pues muchas veces se ha desdibujado como esa parte, ¿no? Entonces, este trabajo que les comparto, ¿no? A modo de este artículo, pues ha sido un intento por hacer algo realmente sentido, ¿no? O sea, por hacer algo que involucre las voces de las personas con las que conviví en San Sebastián.
y por eso lo he hecho desde, pues de otro lugar, ¿no? Desde también el afecto, ¿no? Entonces, ese afecto, esa red que se construyó en San Sebastián, pues fue justo lo que generó toda esta reflexión, ¿no? ¿Por qué considerar a los vínculos, ¿no? En el conocimiento campesino. También quería compartirles que yo este proyecto lo dejé mucho tiempo, ¿no? Por los compromisos de trabajo y lo retomé justo por que en la pandemia pues hubo muchos decesos y muchas de las personas que estuvieron acompañándome en este proceso pues ya no están aquí. Eh, y eso para mí fue pues algo fuerte, ¿no? Porque sí llegamos a establecer una relación pues muy cercana, ¿no? Y también aprendí muchísimo de ellos y todo lo que he escrito pues se los debo a ellos, ¿no? Perdón. Entonces, um, bueno, quería compartirles que todo esto que digo yo les debo a ellos, pues ha sido parte de las reflexiones a las que llegamos juntos, ¿no? Porque eh, en San Sebastián, cuando yo llegué a hacer trabajo de campo, había una cuestión entre productores orgánicos y productores libres, ¿no? Había una tensión porque desde las capacitaciones que les daban a los productores para potenciar la producción de café, para incluirlos a proyectos productivos, pues había todo un discurso, ¿no? De distinguir entre quiénes eran verdaderos productores, quiénes no, qué conocimientos eran válidos y cuáles no. Entonces, eso pues generó una tensión, ¿no? Generó una división y también generó una postura frente a lo que era conocimiento, ¿no? Y bueno, eso eso a mí me guió al principio, ¿no? A pensar que el conocimiento campesino, pues era todo ese conjunto de saberes que tenían que ver con una cuestión práctica, ¿no? Con una cuestión netamente técnica, ¿no? O sea, que el conocimiento campesino es aquel conocimiento que es válido porque tiene una efectividad en cuanto a la producción, porque genera características específicas, por ejemplo, en el café, ¿no? Que es el producto en el cual me centré un poco más en esa investigación. Entonces, obviamente, al haber crisis, ¿no? En estos proyectos y en estas conformaciones de cafeticultores, lo que sucedió fue que pues ellos mismos fueron desmantelando ese discurso y dándose cuenta, ¿no? Que ellos saben y que no necesitan, ¿no? Que vengan ingenieros o capacitadores, ¿no? O incluso antropólogos, ¿no? Porque, bueno, esa es otra temática, pero ellos hablaban de que ellos son quienes poseen el conocimiento y al final llegan, pues, las instituciones, llegan las universidades y hablan de su conocimiento desde una posición, ¿no? De una jerarquía, ¿no? De una autoridad. Entonces, eso es lo que a ellos pues también les genera, ¿no? Un sentimiento de construir, ¿no? Una reflexión colectiva y pues de posicionarse, ¿no? Frente a esa forma en la que se extrae el conocimiento y aparte se legitima y luego viene de vuelta, ¿no? Hacia los pueblos originarios, pero ya pues desde una posición, ¿no? De poder y bueno, y es por eso que lo construí de esa manera, construí pues mi investigación hablando, ¿no? De que ellos son personas totalmente críticas, ¿no? Que pueden hablar por sí mismas de sus conocimientos y no desde la visión sesgada, ¿no? De un investigador o de una persona ajena, ¿no? Que tiene pues otros intereses pues del capital, o sea, del gobierno, ¿no? Y que establece pues esas relaciones de colonialidad. Y bueno, quisiera hablarles un poquito más de ese proceso, porque bueno, a lo mejor en otro momento pueden leer el artículo, porque condensa, ¿no? Esa parte y lo hice a partir de un lenguaje un poquito como más formal, pero la realidad es que la tesis que estoy desarrollando la hice a partir de relatos, ¿no? A partir de la figura de cuentos, ¿no? De cuentos que tenían que ver con mi experiencia como antropóloga y también de esas experiencias del conocimiento campesino, ¿no?
y pues todos esos relatos siempre apelaban a otras formas, ¿no? De construir el conocimiento, porque cuando me introduje, ¿no? Al tema y empecé a investigar la bibliografía y todo, pues me encontré con posturas, ¿no? Que defendían ese conocimiento, pues desde la parte como técnica, desde esta parte de la efectividad que puede llegar a tener pues la práctica agrícola, equiparándola a técnicas, ¿no? Que provienen de conocimientos pues más científicos, más como desde esos lugares. Y, y bueno, me fui dando cuenta allá en campo, pues que no, o sea, que al final de cuentas, más que una técnica, el conocimiento campesino creo que abarca muchas esferas, ¿no? De la vida social y habla más como de un pensamiento y eso es algo mucho más amplio, ¿no? Porque están dentro de ese pensamiento y de ese actuar y aproximarse al mundo, pues están otras formas, ¿no? Como lo es pues el mito, la ritualidad, la reciprocidad que existe. Y esa reciprocidad no solamente pude verla a partir de prácticas como la mano vuelta, ¿no? O como estas relaciones en las que hay una forma colaborativa en el trabajo o las prácticas agrícolas, ¿no? Sino que esa reciprocidad también la vi en cuanto a la relación que existe entre seres humanos y no humanos, ¿no? Y eso nos habla de otra aproximación con el mundo, no de una apropiación de los recursos naturales o de la naturaleza vista como la materia prima, ¿no? Para el desarrollo, sino más bien como una coexistencia, ¿no? Entre humanos y no humanos. Y, y bueno, eso lo desarrollé a partir de lo que me contaban, ¿no? En San Sebastián sobre los relatos, ¿no? De cómo cuando hay personas que migran, pues traen esta mentalidad de la ciudad y empiezan a reproducir esas lógicas en, en cuestiones como, por ejemplo, la cacería ritual, ¿no? Allá en San Sebastián hay cacería ritual del Tepezcuintle, ¿no? Pero es todavía considerado desde una dimensión sagrada, desde el respeto, ¿no? Se hace a partir de los ciclos de la naturaleza, eh, se hace de forma colectiva, pero no se piensa como una mercancía. Y lo que en las experiencias que me contaban era que hubo personas que al migrar pues lo empezaron a ver como una mercancía y lo llevaban a la Ciudad de México, ¿no? Para, para, para comercializar la carne, ¿no? Y entonces, no, en este artículo, por ejemplo, les cuento ese relato de cómo un chico, ¿no? Que emigró, eh, regresó, casó Tepezcuintle, lo vendía a la Ciudad de México y pues en ese proceso él fallece, ¿no? Y las personas a su alrededor pues estaban como muy tranquilas, ¿no? Y era algo como que parecía pues poco normal, ¿no? Porque pues obviamente la pérdida de un ser querido pues duele, ¿no? Pero ellos comentaban que al final pues esta persona transgredió esos límites de la naturaleza, ¿no? Ofendió a la naturaleza, a un ser eh, que describen como eso, como la naturaleza más pura, que le llaman Ejecame. Entonces, pues ese ser, al final, pues lo único que hizo fue defender, ¿no? Defender al territorio, defender a la naturaleza, ¿no? De esta lógica. Entonces, eh, pues extractivista, ¿no? De ver a la naturaleza como una mercancía. Entonces, a mí lo que me pareció muy potente de ese relato que me comparten es que, pues es que al final el conocimiento campesino pues parte de muchos lugares, de muchos posicionamientos en el mundo, ¿no? Eh, es diferente para todos, no es un conocimiento como anclado en una tradición que pasa de generación en generación intacto, ¿no? Sino que depende del lugar que ocupes, ¿no? En el mundo. Y también, pues me pareció muy potente que ellos reconocían que existía algo que aprender, incluso de las personas que transgredían eh, pues estos límites con la naturaleza, que transgredían estas relaciones de reciprocidad.
y eso pues obviamente se va quedando en la memoria y se reproduce, ¿no? A partir de esa expresión de la oralidad. Y eso realmente fue lo que constituyó todo, ¿no? Todo lo que pude recrear a partir de esos relatos. Y, y bueno, seguramente se me han pasado muchas cosas porque siempre me emociono mucho, ¿no? Cuando hablo de esto, pero al final de cuentas, algo que yo quisiera compartir, ¿no? Y que a lo mejor no se retrató en ese artículo es eh, que hubo un intento de no centrar la investigación en mis observaciones, ¿no? Como antropóloga o en mis reflexiones, sino que a partir de ese lenguaje como un poquito más enfocado como a lo literario, pues uno puede conectar, ¿no? Puede conectar con los otros. Pues siempre tengo ese compromiso de intento, ¿no? Hacer etnografías vinculantes, ¿no? Hacer etnografías que hagan comunidad, ¿no? Y que puedan ser leídas por distintas personas, no necesariamente especialistas, ¿no? En la antropología o en las ciencias sociales, ¿no? Sino que sí traté como de hacer un intento por explicarlo, ¿no? Desde otro lenguaje y a lo mejor como no centralizarlo tanto en eso, sino en todas las voces, ¿no? Que formaron parte de ese proceso. Y no sé si se me está yendo otra cosa, pero bueno, eso es lo que como a grandes rasgos quisiera compartir y ya si salen preguntas, pues encantada de compartir lo que implicó para mí la investigación algunos de los resultados, ¿no? Porque esa es una de las temáticas, ¿no? Que abordé en la, en la tesis, ¿no? Fue una parte como un poco condensa, pero bueno, eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias, Dani, por palabra tan situada, digamos, justo en ese acompañamiento sensible, desde esta apuesta, digamos, no solamente por derivar desde la teoría, ¿no? Y intentar adecuar la realidad, ¿no? A los planteamientos, ¿no? Conceptuales, categoriales, ¿no? Y justamente quienes hemos podido leer tu propuesta, pues es más bien la palabra desde los pueblos, desde ese acompañamiento, la que enciende, digamos, la propuesta teórica, metodológica, ¿no? Y pues muchas otras cosas, ¿no? Ahora vamos a hacer una dinámica porque aquí en el colectivo escolar hay muchas preguntas, entonces vamos a hacer como una especie de tómbola para que se lean algunas de ellas, ¿no? La dinámica es que quien escribe la pregunta no va a ser quien la lea, sino un compañero, un colega, entonces también hacemos una invitación a quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom, si quieren también tomar el micrófono, hacer alguna pregunta, están cordialmente invitados, ¿no? Entonces, aquí en el colectivo, pues voy a pedirles a los compañeros que reunamos, ¿no? Todas esas preguntas en una tombolita, digamos, y van a ir surgiendo algunas de forma aleatoria y justo en este anhelo del azar electivo, ¿no? Entonces, permítanme un minutito en lo que organizamos ese ejercicio, mientras si hubiera alguna en la plataforma de Zoom que quiera hacer una pregunta, pues está cordialmente invitada e invitado. Hablando del trabajo campesino y lo mencionado respecto a lo que piensan quienes nos brindan información sobre la extracción del conocimiento, ¿cuál sería la manera de evitar este pensamiento para enriquecer más la información que se pueda obtener?
Bueno, esa fue la primera pregunta, es para toda la mesa en sí. Si quieren, reunimos 3 preguntas y después hacemos, ¿no? Esta interacción. ¿Qué medidas se podría tomar para decidir las desigualdades? ¿Cómo impactan las diferencias culturales en las interacciones diarias? Ustedes estudiaron la interculturalidad ambigua. ¿Qué estrategias nos recomiendan para compartir nuestros conocimientos de nuestra investigación? Ya hay 3 preguntas, pero hay como otras 3. Quizás sea muy intenso. ¿Quieren que respondamos estas y después la otra ronda? Sí, claro. Guillermo, ¿pudieras leer de nuevo las 3 preguntas, por favor? Sí, sí, claro. La primera pregunta en torno al tema de la extracción del conocimiento dice, ¿cuál sería la manera de evitar este pensamiento para enriquecer más la información que se pueda obtener? Sí, es así. Es decir, ¿cuál sería la manera de evitar la extracción del conocimiento para propiciar como una relación como más fructífera en la investigación? La otra pregunta, que son 2, en realidad es, ¿qué medidas desde la investigación, digamos, podríamos tomar para reducir las desigualdades, ¿no? Justo en la lectura que hicimos en el colectivo tiene mucho que ver con el tema que planteaban en torno a la interculturalidad crítica, ¿no? Como más un posicionamiento desde las desigualdades, más que desde una inclusión multicultural, digamos, ¿no? Que solamente a lo mejor habla o de una inclusión no crítica, ¿no? Porque hay una inclusión que parte de ese posicionamiento, ¿no? De lo que representan los estados nacionales. Entonces, como, ¿qué podemos hacer, no? También desde la investigación para aminorar las desigualdades. Y la otra es cómo impactan esas diferencias culturales en las interacciones cotidianas, diarias, ¿no? Digamos, de este enfoque, ¿no? Que implica la interculturalidad. Y la tercera pregunta fue si han hecho un estudio de la interculturalidad ingigua, ¿qué estrategias nos recomiendan para compartir nuestros conocimientos en la región, digamos, ¿no? Pero creo que si habláramos un poco de la pregunta en general, habla de estrategias de divulgación, ¿no? De estrategias de compartencia de los conocimientos más allá de la academia, ¿no? Esas son las 3 primeras, pero ya hay toda una montañita de preguntas. Gracias, compañeros, compañeras. Dani, Ernesto, ¿está bien que empiece para ustedes? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por su permiso y muchísimas gracias por las preguntas de las compañeras. A mí realmente me ponen en aprietos porque... ¿Y por qué me pongo en aprietos cuando las escucho? Es porque
parto, yo les decía, para mí es bien importante como partir del pensamiento, ¿no? Y este pensamiento a modo de cómo es que veo el mundo, cómo es que entiendo el mundo, cómo es que construyo el mundo. Y las tres preguntas, pues sin duda me ponen en aprietos, porque por un lado, esta primera pregunta de extracción del conocimiento, evitarlo, ¿no? A fin de evitar esta depredación, este comportamiento, esta práctica depredadora que tenemos, y hay que decirlo, o sea, hace un par de días reflexionaba con una querida investigadora de Brasil, ¿no? Brasileña, Lía Pinheiro. Les recomiendo ahí que la busquen. Tiene un trabajo muy hermoso acompañando al movimiento Sin Tierra allá en Brasil y el movimiento zapatista acá en México. Y precisamente al escucharla, le decía cómo está también permeando en estos espacios académicos, por ejemplo, la interseccionalidad, la decolonialidad, ¿no? La interculturalidad, o sea, la inclusión está en el discurso, está, ahorita vemos la cultura de paz en todas partes, ¿no? Entonces es la pregunta, extracción del conocimiento y cómo evitar este comportamiento eh, realmente es un proceso y aludía yo a Lía Piñeiro porque me invita de manera personal, me invita a un proceso de reflexión, a un proceso de cambio de mis propias prácticas, precisamente de conciencia eh, eh, colonizadora, ¿no? O sea, yo cómo me quito hablaban del siglo XXI, o sea, yo tengo 47 años de edad, cronológica, ¿no? Esa es mi edad. Nací en el 76 y todas estas experiencias que yo tengo, o sea, desde luego vienen desde una mirada colonial. Los aprendizajes que yo tengo permean en mis prácticas día a día, ¿no? Cotidianas, de competencia, de una concepción de belleza, de una concepción de lo que es bueno, de una concepción de lo que es conocimiento válido. Entonces, esta reflexión, por eso les decía, me meto en aprietos, porque es una reflexión por un lado, de conciencia, pero esta conciencia que aparentemente es individual, quiero decirlo en un plano personal de subjetivización, definitivamente esta conciencia viene de este plano de intersubjetividad, ¿no? De escuchar a Dani, de leer a Dani, ¿sí? De leer a Alejandra, de escuchar a Alejandra, de leer a Iván, escuchar, y a tantos y tantos, ¿no? A José Martí, ¿no? A Catherine Walsh, a Marichuy, a la comandanta Ramona, ¿no? Escucharla, o sea, para mí leer, escuchar, ver otros mundos es un reto para evitar reproducir precisamente esta acción, este proceder extractivista. No es una tarea fácil. Es muy complejo. Ahorita, Dani, o sea, a mí se me puso la piel chinita cuando yo te escuché, Dani. Cuando yo te sentí con la pantalla, ¿no? Se me pone la piel chinita porque acompañarnos en estos sentires y en estos pensares implica revisarnos qué está pasando, o sea, quiénes somos, cómo, y quiénes queremos ser, ¿no? En palabras de Rosy Braidotti. O sea, ya no es quiénes somos, ¿no? Es en quiénes queremos ser. Son preguntas que me ponen en aprietos, ¿eh?
cómo reducir estas desigualdades sociales, ¿no? Desde la interculturalidad. También me puedo remitir a un amigo académico, investigador de allá de COSUR, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ¿no? El doctor Antonio Saldívar. Antonio Saldívar alude a un investigador, Holloway, ¿no? Que habla precisamente sobre estas micro revoluciones le llaman, ¿no? Pero también desde la música, desde el arte. Yo le decía aquí a mi colega Ernesto, me gusta mucho escuchar música de denuncia, música que me invite precisamente a Ana Tijoux, ¿no? Le escuchaba y esta artista mujer feminista, rapera, eh, cómo nos invita precisamente también a cómo reducir estas desigualdades, pero más allá, yo les decía, mi mirada epistémica, que va mucho a la crítica postestructural, ¿no? De las grandes estructuras, pero a ver, estas subjetividades que también lo habla Dani, lo habla Alejandra en sus textos, lo habla Iván con sus textos, estas prácticas cotidianas de cómo reducimos esas desigualdades, o sea, son muy potentes. Estoy retomando la palabra de Guillermo, ¿no? Es muy potente. Ahorita el que ustedes tomen la palabra, tomen el micrófono y planteen esas preguntas, yo creo que eso es retador, eso es fuerza, ¿no? Y estas desigualdades sociales también, sí, son materiales, son estructurales, pero también es un reto atrevernos a ir haciendo cosas en el día a día, en el cotidiano. Lo digo siempre con esta mirada parcial, como académica, como investigadora. Estos espacios nos permiten ir haciendo estas rupturas, ¿no? Al menos a mí me lo permiten, ¿sí? Yo no hago estudios con la población en particular, Niwa, si lo pronuncié bien y me perdonan mi ignorancia. Yo lo que he intentado desde el 2010 a la fecha, y desde el 2010 con los pueblos yumanos, pero con una postura político-ética, conociendo y acercándome a los movimientos sociales de jornaleros, jornaleras indígenas en San Quintín, acá en Baja California, poblaciones migrantes, acercándome a los movimientos sociales con los pueblos zapatistas, acercándome a conocer qué se están haciendo en otros espacios, ¿no? Desde la sociedad civil, eh, pero si es otra vez en el ámbito académico, investigativo, habrá que colocarlo, y me gusta mucho esto, y yo lo aprendí aquí también con mi colega Ernesto, eh, allá en 1999, el colega Ernesto irrumpió la institucionalidad de la universidad y en un aula magna que desde el status quo, desde la universidad está diseñado para estas élites del conocimiento, ¿no? Ernesto irrumpe el espacio y acompaña a compañeras y a compañeros zapatistas para brindar toda una cátedra, ¿no? Magistral ahí en este espacio. Es un aula que estaba llena, ¿no? Le estoy hablando de 1999, o sea, 1999, seguramente la mayoría de este colectivo de estudiantes no había nacido, me atrevo a especular por los rangos de edad en educación superior, ¿no? Entonces, en 1999, buscar estas estrategias de compartir más allá de la investigación validada, de esas investigaciones registradas en los grandes módulos, eh, creernos que somos sujetos productores de conocimiento, constructores de conocimiento. Yo creo que esa es una estrategia
yo les decía, en el plano epistémico, en el plano de atrevernos a irrumpir esas matrices de conocimiento que hemos aprendido, ¿no? Es que están estos paradigmas de ser ciencia y decir, escuchar a Dani, escuchar a Iván, ¿no? Con la literatura, con la antropología, uno a uno, acercarse con las comunidades, visibilizar un pueblo, el pueblo cochimí, ¿no? Que se consideraba extinto. O sea, ¿qué estrategias para combatir estas investigaciones? Yo les platico, y con esto cierro mi intervención. Estamos irrumpiendo, Ernesto y yo, con una propuesta que también hemos invitado a Guillermo y a Dani a colaborar, con una propuesta radiofónica, ¿no? Acá y generando podcast aquí en la universidad, para dar a conocer las investigaciones que están realizando. Entonces hay una ruptura, al parecer hay una ruptura cuando imaginan el científico, la científica es la bata blanca, el laboratorio. Entonces cuando empezamos a ver que desde la antropología acompañamos en colectivos productores del café, ¿no? Hay una colaboración de conocimiento, o sea, lo aprendemos y si no están, las inventamos esas estrategias, ¿no? Yo hasta aquí cierro porque luego me apasiono mucho y me gustaría escuchar a Ernesto y a Dani, también a ustedes, colectivo y Guillermo. Bueno, sí, sigo yo. Bueno, voy a citar a Lord Acton, ¿no? Que tiene una frase que seguramente ya muchos hemos escuchado, que dice algo así como el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ¿cómo evitar precisamente la extracción del conocimiento? Pues es muy difícil porque la ciencia, toda la ciencia occidental, es producto de una sociedad que proviene precisamente del extractivismo y la opresión, ¿no? La sociedad occidental pudo expandirse en el globo precisamente a través de imponerse, de corromper, de extraer, ¿no? Sobre otras culturas, sobre territorios, sobre la naturaleza. El asunto es que en estos momentos apenas nos estamos dando cuenta de ese impacto tan terrible que durante siglos hemos tenido, ¿no? Entonces, una ciencia que nace a partir de una forma de ver el mundo, que ve no solo al otro, sino ve a la naturaleza misma como un elemento en la que tendremos que sustraer algo para su beneficio, pues tiene sus consecuencias. Yo recuerdo por ahí, no sé si lo habrán cambiado, pero este, eh, había una universidad pública muy buena, Chapingo, ¿no? Que su lema era, o no sé si lo es todavía, la explotación de la naturaleza, ¿no? El hombre. Entonces, que en los años 70, en los años 60, quizá entender que tendríamos que buscar explotar a la naturaleza y no a las personas era políticamente correcto. Ahora sabemos que explotar la naturaleza termina explotando no solo al hombre, sino a la mujer, al ser humano y a todos los seres vivos, ¿no? Entonces, nosotros provenimos, perdón, de una educación que está sustentada en la explotación. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo evitamos ser lo que hemos sido hasta este momento? ¿Cómo evitamos imponernos? ¿Cómo evitamos eh, no entender, pasar sobre el otro, cómo evitamos incluso a veces no mirarlo, no escucharlo, ¿no? Entonces, extraer el conocimiento va implícito en la ciencia. Entonces, más bien la pregunta es,
sería, yo creo más, respondo la pregunta con otra pregunta. ¿Es posible otra ciencia? ¿No es posible acercarnos al conocimiento de otra manera? O la cambio, si gustan, ¿es posible encontrar otras formas de conocimiento que no sean necesariamente extractivistas? Y ese es el gran debate que está en torno a la interculturalidad y a los conocimientos populares, a los conocimientos eh, que no han sido tomados en cuenta como conocimiento. Entonces, ese es el gran reto que tenemos quienes decimos que nos dedicamos a la ciencia social, pero a la ciencia en general, es cómo hacemos ciencia sin dañar la naturaleza, sin dañar al otro. Y bueno, ahí yo lo dejaría más que una respuesta como una pregunta que no podemos, creo, hasta el momento contestar, pero al menos no la hacemos y creo que eso es ya, tenemos conciencia de enfermedad y eso es el primer principio para buscar una cura, ¿no? Mm, Y la otra pregunta que tiene que ver con la investigación para disminuir desigualdades, miren, yo acá en la UABC me ha tocado tener la oportunidad de, de, eh, colaborar con una materia que originalmente se llamaba Inclusión Social Juvenil. Y yo o sea, el primer día que trabajo con mis compañeros estudiantes, y les digo, no podemos definir la inclusión si no hablamos de exclusión. Entonces este curso se va a terminar platicando y hablando de puras, de las prácticas que excluyen a los jóvenes más que de lo que incluyen. Porque no podemos definir, no podemos entender un precepto positivo si no entendemos su otro lado, si no entendemos cómo excluimos, cómo socialmente excluimos a los jóvenes de distintas escenarios, de distintas prácticas, de distintas formas de ser, ¿no? Entonces, cuando entendamos, ah, en principio, que toda acción en una sociedad adultocéntrica termina excluyendo, pues vamos a poder generar entonces algunos mecanismos para impedir esa exclusión, que son lo que originalmente le llamamos inclusión, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué medidas tomar? Pues precisamente asumir que vivimos en una sociedad desigual, ¿no? El que, que sí hay políticas públicas y se supone que hay toda política pública tenderá, perdón, a disminuir esas grandes brechas de desigualdad. Vamos a suponer que sí, pero la mayoría de las políticas públicas terminan siendo escritas y siendo dictadas desde un escritorio por algún funcionario, ¿no? Seguramente con un funcionario con antecedentes muy obscuros, ¿no? Y que van enfocadas más a cuestiones de depredación electoral, ¿no? Entonces, normalmente las medidas que disminuyan ciertas brechas de desigualdad tendrán o nacen de los procesos de resistencia de las comunidades y de las personas. A veces son procesos individuales, a veces son procesos colectivos, pero son los que en términos generales, al menos eso nos dicen los grandes movimientos sociales y las grandes experiencias sociales, son los que prevalecen en el tiempo y a veces logran vencer, la mayoría de las veces lo, logran más resistir, ¿no? Eh, eh, y bueno, me voy a la última pregunta que tendría que ver con la intercultural Inuit, igual pido disculpas si no la pronuncio bien. Eh, pues más que nosotros no hemos hecho trabajo, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero la poca experiencia que tenemos en ese sentido es, como lo comentaba Cristina, el primer principio es nombrarla, ¿no? Nombrarlo, porque lo que se nombra al menos existe y si existe y se puede tener eh, al menos un parámetro en el imaginario social y esto ayuda no solo
a que sea una cultura visibilizada, sino como todo proceso identitario, refuerza al interior del grupo su sentido en el tiempo, ¿no? Entonces, con eso quisiera, pues cierro esta parte para dar la oportunidad a Dani también para que participe. Gracias. Ya hablo yo directamente. Ok, pues bueno, voy a alterar el orden de las preguntas. Pues no he tenido como esa oportunidad de hacer una investigación así, hablando formalmente, ¿no? En la región Inguigua, porque, bueno, tengo como muchas cosas y de repente es muy difícil, pero he estado un poco cerca, ¿no? Por la convivencia que ha propiciado Guillermo y pues he podido empaparme un poco, ¿no? De la cultura Inguigua pero bueno, a lo mejor en un futuro o un plazo corto, mediano, a lo mejor podría ser algo más específico. Bueno, también quisiera felicitarlos porque las preguntas que hicieron son pues muy potentes, o sea, son súper fuertes y son muy agudas y eso quiere decir que pues sí ha impactado un poco, ¿no? Lo que han estado escuchando, ¿no? A través de lo que estamos planteando. Miren, yo hablando de la extracción del conocimiento, pues esa pregunta me interpela mucho porque lo que yo vi en San Sebastián, pues fue justo eso, fue justo un proceso en el que asimilaron todos esos discursos sobre la sustentabilidad, sobre los conocimientos de agronomía, las cuestiones más técnicas, y de repente se dieron cuenta que eso pues estaba muy lejos de su propia, o sea, de lo que era más cercano para ellos, que era pues esta comprensión distinta, ¿no? De la naturaleza, del territorio y también de la comprensión de los otros, ¿no? Porque para ellos el trabajo campesino es muy importante, pero no solamente desde lo individual, sino que también desde el trabajo del otro, ¿no? Se respeta mucho el trabajo de los otros. Entonces lo que yo vi fue justo que ellos se hartaron, ¿no? De esos procesos en los que había desigualdades, ¿no? Por ejemplo, en el precio del café, desigualdades para los que se organizan y para los que no se organizan. Ellos rompieron con eso y hubo grupos que se organizaron desde, pues desde sus afectos, desde el compadrazgo, el amigo, y se apropiaron de los procesos productivos del café y ahorita tienen una marca, tienen muchas marcas, está el café Sierra Negra y está otro café que hemos tenido la oportunidad de probar que se llama Café Mitla. Y ellos se apropiaron de todo ese proceso, o sea, asumieron cada uno de los procesos, no solo del cuidado del cultivo, sino que también de la comercialización, de generar una marca, y todo lo hicieron juntos, o sea, y ahí hubo un diálogo interesante de saberes porque también se, se coordinaron con personas jóvenes dentro de la misma comunidad que pues estaban también estudiando ingeniería, en agronomía y en otras áreas. Y ahí lo interesante no es que rompamos como que con ahora sí que, no, pues ya no vamos a estudiar, ¿no? Una carrera universitaria, porque eso es, este, patriarcal, colonial y o sea, no, o sea, sino que ahí lo que resalta es que ellos retomaron esos conocimientos, pero desde su forma de aproximarse con los otros, ¿no? Desde no desde un compartir una técnica, sino desde compartir experiencias, o sea, la experiencia campesina en sí, ¿no? Entonces yo creo que ustedes como estudiantes, ¿no? De un contexto, ¿no? Indigua, pues creo que a partir de la gestión propia eh, podrían aproximarse a otras formas en las que puedan desarrollar proyectos desde ustedes mismos, ¿no? O sea, porque de repente lo que yo, bueno, como lo que yo vi en San Sebastián es que ellos decían, bueno, sí, está padre que vengan antropólogos, que vengan ingenieros, ¿no? De diferentes áreas, pero ¿qué pasa con ese conocimiento? O sea, se lo llevan,
hacen sus libros, o sea, se encumbren, perdón, sí, se posicionan como investigadores y todo, pero pues para acá no hay nada, o sea, no lo regresan, ¿no? Y no nada más hablando como desde la cuestión de que uno regresa y miren, les traje un libro, ¿no? O sea, no, sino que se establezcan otras relaciones que vinculen, ¿no? Esos sectores de la comunidad con el sector académico, ¿no? Bueno, desde otro lugar del que puedo hablar ya personalmente, es que justo por eso quise construir mi investigación desde otro lenguaje, ¿no? Desde el lenguaje más literario, a partir de los relatos. Y pues es algo complicado, porque de repente uno también tiene que desembarazarse un poco, ¿no? De, de ciertas categorías, o más bien de la forma de ver las categorías, ¿no? Porque sí tenemos que hacer como esos ejercicios de explicar eso mismo, pero de una forma que sea como que la pueda leer cualquier tipo de persona en cualquier lugar. Eso lo aprendí yo como en mi práctica, ¿no? Y yo creo que también tiene mucho que ver el lugar, ¿no? O sea, siempre estar muy conscientes desde el lugar desde el que están haciendo sus investigaciones, ¿no? Nada más eh, por ejemplo, yo me di cuenta que a lo mejor podría presenciar esa postura incluso política, ¿no? Que, no nada más hablando como, a ver, el cultivo, lo vamos a describir, ¿no? El cultivo se da en el mes, o sea, hacer como monografías demasiado acotadas, ¿no? A la descripción así como de la suma de varios acontecimientos, ¿no? O descriptivas, pero al máximo, pero sin un trasfondo, ¿no? Entonces, a veces la literatura o la poesía nos permite hablar de esas, por ejemplo, de las desigualdades sin tocarlas así como tal, porque también hay que ver que a veces los escritos, ¿no? Si lo hacemos para un gobierno, pues no podemos decir ciertas cosas, ¿no? O si lo hacemos desde la academia, pues también lo hacemos como todo muy armónico, ¿no? Porque pues tampoco es fácil, ¿no? Hablar de cosas fuertes, ¿no? Y a veces desde estrategias, ¿no? Como la poesía o como la literatura, pues a lo mejor podemos hablar de eso, ¿no? Y no es un camino igual para todos, o sea, creo que lo van a ir construyendo a partir de la interacción que tengan, ¿no? Al desarrollar su trabajo. O sea, no es una fórmula, ¿no? Yo les puedo hablar de lo que yo he vivido y de lo que yo he hecho, pero cada persona lo siente de distinta manera. Y bueno, creo que eso es lo que quería compartirles. Y no sé si les da el micrófono a Mito y volvemos contigo al estudio. Sí, sí, adelante. Creo que Cristi había levantado también la manita y ahorita hacemos unos anuncios. Bueno, queríamos compartirles que hay aproximadamente 10 preguntas, igual de densas, pero a las 2 tenemos que cerrar por situaciones de la vida académica también desde aquí la sesión, entonces no quisiéramos dejarlas por afuera, digamos, sí quisiéramos que se enunciaran, al menos que nuestras compañeras las compartieran, porque lo que podemos imaginar es que ustedes saben que hay como 1000 compromisos, ¿no? En puerta y proyectos y iniciativas, pero quisiéramos sumar una que hemos hablado desde el colectivo, y es el hecho de que históricamente el pueblo inguigua ha migrado a Baja California Sur, a Baja California Norte, ¿no? Ustedes desde ese lugar, digamos, ¿no? Eh, quisiéramos como ir tejiendo, ¿no? Con más detenimiento, con un esfuerzo de más largo aliento, ¿no? Que estoy seguro, ¿no? Porque lo hemos investigado desde aquí, ¿no?
que no se ha abordado la forma en la que la UABC ha acuerpado a los estudiantes migrantes inguiguas en la educación universitaria de Baja California. Entonces, imaginamos un seminario, ¿no? Desde esa diáspora, ¿no? Inguigua en Baja California Norte y Sur, ¿no? Para poder, a lo mejor en algún momento, ¿no? Que nuestros estudiantes hagan un intercambio académico en el contexto de un seminario que podríamos incentivar desde, pues, nosotros, ¿no? Y que asimismo los estudiantes de Baja California vinieran a conocer la región desde la que habitan, ¿no? A lo mejor compañeros, compañeras con quienes compartieron, pero que desde aquí, desde la región de Inguigua, nos cuentan allá hablar la lengua originaria, pues nunca fue un referente, un elemento, un paradigma, porque era como ocultar esa parte, porque allá, pues soy un estudiante universitario inscrito en una institución que a lo mejor no tiene una política pública universitaria situada y a lo mejor específica para mi particularidad etnolingüística, histórica, cultural, social. Entonces, está ese tema latente, por lo cual esta despedida no es una despedida. Entonces, quisiera que cerráramos, ¿no? Con las preguntas de las compas y les dejamos esa inquietud, ¿no? Compañero Ernesto, compañera Cristina, que está pendiente, ¿no? Entonces, compañeros, adelante. Hola, la primera pregunta es, ¿se puede considerar saberes ancestrales los relatos y cuentos de una comunidad? Y la siguiente pregunta, dada la diversidad de culturas y perspectivas en Latinoamérica, ¿cómo pueden las instituciones educativas fomentar una interculturalidad crítica que reconozca y respete las diferencias, al mismo tiempo que promueva la equidad y la inclusión? La tercera pregunta es, ¿ustedes creen que cualquier intento de preservación de la cultura es una resistencia? ¿Y cómo podrían explicarlo desde la interculturalidad? La siguiente pregunta es, ¿qué consejos podrían brindarnos para impulsar nuestra propia cultura? La siguiente pregunta es, ¿cómo podríamos preservar los conocimientos y a su vez compartirlos? La siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona la interculturalidad integral y la interculturalidad crítica? Esta pregunta es para la antropóloga Daniela. ¿Cuál fue el motivo para elaborar su artículo? Esta es la pregunta creo que para toda la mesa. ¿Y qué nos sugieren para mejorar la educación intercultural? La siguiente pregunta es, ¿consideran que los poemas son muy concientadores e importantes para la resiliencia? La siguiente pregunta es, ¿cómo influye la interculturalidad en los espacios educativos desde una mirada dimensional? La siguiente pregunta es, ¿pertenecen a alguna cultura y qué opinan sobre las demás culturas? ¿Su cosmovisión es muy diferente? La siguiente pregunta es, ¿qué me recomienda para poder hacer un descubrimiento de información social? La siguiente pregunta es, ¿qué estrategias resultaron efectivas para recabar información en cuanto a la elaboración de dicho artículo? La siguiente pregunta es, ¿cuál fue su experiencia de elaborar dicho artículo y los resultados fueron lo que ustedes esperaban? La pregunta es, ¿cuál es su pensamiento aproximadamente a la pérdida de culturas? Bueno, como podrán haber visto, pues son preguntas que podrían propiciar pues muchas sesiones de un seminario interinstitucional, de un seminario pues que nos hiciera caminar en colectivo, ¿no? Entonces, si hubiera alguna pregunta, también de vuelta, algún comentario, y se acuerpan la invitación que les hacemos, podríamos con eso ir consolidando esta sesión, compañeras, compañeros por allá.
Sí, muchas gracias, con el permiso de ustedes. Fíjense que me gustaron mucho las preguntas, alcancé a tomar nota de la mayoría, pero bueno, ya después cuando vea el video las voy a pues a tomar con mayor detalle, a ver si sí las entendí de la forma en que las expresaron en este colectivo. Muchísimas gracias. En cuanto a la propuesta, pregunta y también ya en miras de consolidar, ¿no? Y acuerparnos, Guillermo, fíjate, recién acabo yo de emitir una pregunta a un grupo de colegas que se postulan para un puesto político acá en la universidad, porque está en boga la educación inclusiva. Sin embargo, esta mirada de la interculturalidad crítica, esta mirada de cómo trabajamos y cómo acuerpamos a las movilidades humanas, a las personas en tránsito, ¿no? Que emigran a estos lugares. Nos falta mucho por hacer en la universidad y acabo de plantear esa pregunta a un grupo de colegas, bien dispuesta, desde ahorita lo digo y me comprometo, bien dispuesta a colaborar con este trabajo, de poder establecer este vínculo, esta colaboración, esta cooperación, ¿no? En un término bien sensible, bien comunitario, y de buscar esas posibilidades. Y si no está en la universidad, en esta universidad que es pública, estatal, buscamos también los recursos, buscamos la forma de que sea posible. Un abrazo y mucho gusto esta conversación. Muchas gracias, Cristi. Sí, adelante, compañeros. Pues rápidamente, yo sé porque las cuestiones de agenda, pero bueno, la vida da de pronto esos giros inesperados y muy bonitos, ¿no? Últimamente ha habido una serie de interacciones de este tipo, no solo con la propuesta que nos hace Guillermo, sino cerrando el año estuvimos con unas compañeras de la Autónoma de Barcelona, precisamente con el mismo tema de las universidades de acogida. Acabamos de tener una conversación con la Universidad Estatal de Los Ángeles, que también está proponiendo acogida para estudiantes. Entonces, decirles que estamos abiertos y muy gustosos y ojalá podamos encontrar esos mecanismos para concretar esta interacción hacia la UABC y que ustedes puedan venir o nosotros podamos ir o los estudiantes puedan encontrarse, porque son precisamente en esos encuentros donde las personas nos hacemos más ricos, y no hablo de dinero, sino hablo precisamente de cosas más importantes, que es inyectarle a los corazones pues vida, ¿no? Sí, adelante, Dani. Ya, perdón, ahí, pues igual fueron muy profundas las preguntas, que dan para mucho, pero bueno, lo que yo les quería eh, reiterar es que cuando estemos haciendo investigaciones, pues de verdad no olviden que estamos trabajando con personas, ¿no? No con datos. Entonces también tenemos como un poquito que desligarnos, ¿no? De esa relación que existe, ¿no? En cuanto a las disciplinas, ¿no? De que hay como, que somos sujeto y un objeto de investigación, ¿no? O sea, al final de cuentas, y lo uno con la otra pregunta que hicieron, ¿no? O sea, si los mitos o las leyendas podrían ser parte como o consideradas como parte del conocimiento, y pues para mí sí, porque justamente están hablando de un pensamiento más amplio, ¿no? O sea, y nuevamente es una visión del conocimiento, ¿no? Que no tiene que ver con la productividad, ¿no? O sea, con que el conocimiento te va a llevar a producir algo, ¿no? O sea, tienes que materializarlo en algo, ¿no? Sino que el conocimiento, pues,
o sea, guía muchas de o sea, de los aspectos humanos. Entonces, o sea, desde ese lugar, por eso yo apuesto, ¿no? A que sí, a partir de esas leyendas podemos conocer no solamente un saber, ¿no? Sobre alguna práctica agrícola, ¿no? Sino que podemos saber sobre nuestros antepasados, sobre la memoria, sobre lo que nos constituye eh, como un pueblo, ¿no? Entonces, y eso es fundamental para continuar como en estos procesos, ¿no? De la cultura, ¿no? Y del compartir, ¿no? Entonces, pues yo creo que, creo que siempre enfatizo en eso, ¿no? En que estamos con personas y ante realidades muy diversas, ¿no? Entonces, pues eso creo que sería todo. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por la fuerza de su palabra. Desde aquí de la región Inguiwa Poblana estamos profundamente agradecidos con que nos hayan brindado su tiempo, su memoria, su lucha, ¿no? Todo aquello que está decantado en los artículos de este número temático que ya hemos estado compartiendo, socializando a través de los colectivos, de las redes, de las plataformas, ¿no? Y pues muy interesados en seguir propiciando las presentaciones, ¿no? Que justamente luego escribimos, pero falta, ¿no? Esa construcción del vínculo, ¿no? Hacia la divulgación, hacia darle continuidad. Entonces, vamos a seguir en ese esfuerzo, pues compartirles que les haremos llegar a través del correo que nos compartieron su constancia de participación y pues quisiéramos brindarles un aplauso desde aquí. Esperamos que y pues a darle continuidad a esos esfuerzos de caminar juntos. Muchas gracias, compañeros, compañeras, allá en Baja California. Reciban nuestro abrazo fraterno. Nos vemos pronto, Abrazos, compañeros. abrazos al colectivo. Qué gusto. Acá le recibimos. Memo, Dani. Abrazo, Ernesto. Abrazos y saludos a todas, todos, todes, ¿no? Y gracias por aguantarnos. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Nos vemos prontito. Seguimos en la lucha.